Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Hoy, aprovechando que estamos en la semana del 8 de marzo y celebramos el Día Internacional de la Mujer, en el vídeo de hoy os traigo 5 escritoras italianas. Si habéis estado por aquí más veces, a lo mejor ya sabéis que me encanta hacer listas de temas de países, de idiomas, de libros me refiero. Y en esta ocasión saqué mi lista de literatura italiana. Sobre todo me interesaba siglo XX, siglo XXI, más contemporáneos. Y últimamente he estado leyendo a varias de ellas y es lo que os quiero compartir en este vídeo. La primera por la que voy a empezar es este inmenso El arte de la alegría de Gioliarda Sapienza. Esta es una edición nueva de Lumen. Este libro se publicó hace algunos años con el nombre de El arte del placer. Y ahora al reeditarlo le han cambiado el título en español. Yo no sé italiano, así que no sé cuál de los dos es más acertado, pero creo que habiendo leído la novela, este me gusta más. Sapienza nace en 1924 en Catania, en la isla de Sicilia. Su familia era progresista y siempre estuvo vinculada a la política. Ella fue educada en un inicio en su casa porque sus padres no querían que tuviese la influencia que estaba teniendo en ese momento en todas partes el régimen fascista, y con 16 años empieza un curso de arte dramático que hace en Roma, y a partir de ahí ya se instala en Roma y vive el resto de su vida en Roma. Publica antes de esta un par de novelas semi-autobiográficas basadas más en su vida, y en 1967 empieza a escribir esta novela que termina de escribir en el 76. O sea, tarda casi 10 años en escribir esta novela, que tiene casi 800 páginas. Bueno, después de terminarla ella intenta publicarla, pero es ignorada, es rechazada, y pasan 2 décadas. En 1996 parece que surge la oportunidad de publicar la novela y ella empieza a revisarla. Esto lo cuenta su, no sé, amigo, compañero, amante en el prólogo, que es el que ayudó a publicar la novela. Y una de las cosas que encontró en las notas de la revisión decía lo siguiente: han pasado 30 años desde el primer apunte sobre Modesta. Cuidado, Gioliarda, no caigas en la trampa de la autocensura. Finalmente ella muere antes de ver publicada su novela y, por supuesto, antes de ver su nombre y esta novela en particular convertidas en un éxito. Ahora mismo es considerada una de las grandes novelas de la literatura italiana. Esta es una novela extraña. Es una novela extraña porque por la forma en la que está contada, sobre todo. Tengo que reconocer que empecé leyendo esta novela con un montón de reticencias y con un montón de prejuicios. No esperaba que me gustase todo lo que me ha gustado. Yo creo que las expectativas siempre ayudan o perjudican dependiendo de si son muy altas o muy bajas. En este caso creo que en mi caso han ayudado a que la novela me gustase aún más. Y esta es la vida de Modesta. Modesta nace el 1 de enero del año 1900 y un poco a través de su vida va pasando el siglo XX. No es una novela sobre la historia del siglo XX, es la historia de Modesta. Modesta tiene una personalidad muy fuerte y no está dispuesta a que nadie le diga lo que tiene que hacer y cómo tiene que vivir su vida, a pesar de que ella nace en una familia muy pobre, muy temprano se queda huérfana y además es mujer en una época en la que eso no daba muchas ventajas. Y sin embargo, ella pone las normas de su vida y se atiene a las consecuencias, porque bueno, a veces las decisiones muy radicales o que van muy en contra de lo habitual tienen consecuencias, ¿no? Y todas las cosas tienen un precio y ella está dispuesta a pagar ese precio por su libertad y por conservar digamos sus normas y sus reglas en su vida.
Y esta es una especie de memorias de Modesta que Modesta comparte con nosotros los lectores, pero está contada de una manera muy particular, y es que prácticamente toda la novela son diálogos. Puede parecer que esto va a suponer un detrimento en cuanto a cómo conocemos a los personajes y en la profundidad en la que puedes desarrollar un personaje solamente a través del diálogo, porque es verdad que en una obra de teatro solamente hay diálogo, pero es que esta es una novela de casi 800 páginas. Entonces yo al principio, las primeras páginas me costó un poco entrar en este ritmo y en esta manera de contar, pero tengo que reconocer que hace que las cosas fluyan y somete a un ritmo a la historia muy particular, que me ha gustado mucho, lo he disfrutado mucho. Es una novela muy sencilla de leer, está contada en orden cronológico, tiene 4 partes, empieza con el primer recuerdo de niña que tiene Modesta, y luego va pasando un poco por su, bueno, pues la primera parte es su infancia, la segunda es un poco su adolescencia, y la tercera es su edad de madurez, y la cuarta pues ya es como su edad más de vejez, más adulta. Uno de los grandes temas de la novela, aparte de que la fuerza y la energía con la que vive Modesta es extraordinaria, ¿no?, y está en todas las páginas, es que habla mucho del deseo y del placer femenino. Y esta es una cosa que yo creo que, aunque hoy en día ya es mucho más habitual, en su momento no debía de serlo tanto, y no de la manera tan explícita, pero de todas formas muy natural, en la que lo cuenta Sapienza. Y la verdad es que es una novela, ya digo, extraña, es una novela muy visceral, y a mí me ha gustado muchísimo. Te quedas con una sensación como de alegría de vivir, ¿no?, de disfrutar de la vida, a pesar de que su vida ha tenido cosas, le han ocurrido cosas terribles, tanto de más pequeña como luego de más adulta, y luego de fondo pues va pasando todas las grandes cosas que pasan en el siglo XX europeo. Cuando ocurre la Primera Guerra Mundial, ella es una niña aún, y aún está en el convento, que la acoge cuando ella se queda huérfana. Esto se cuenta en las primeras páginas, no os estoy desvelando nada. Y después pues se cuenta un poco cómo afectan, ¿no?, a las personas los desastres de la guerra, la posguerra. Y en todas estas circunstancias, en las buenas y en las malas, ella encuentra una energía y unas ganas de disfrutar de la vida. Por eso digo que yo creo que el título del arte de la alegría le va muy bien a esta novela. Bueno, la siguiente escritora de la que os quería hablar es Ana María Hortense, y he leído este libro de cuentos que se llama El mar no baña Nápoles. Es un libro publicado en 1953. El tema general de los cuentos es la situación de una Nápoles absolutamente devastada y destruida, y de la gente que vive en una pobreza y una desesperación absolutas después de la Segunda Guerra Mundial. Y la verdad es que me ha encantado el estilo de Hortense, y como en toda la colección de cuentos pues hay alguno que me ha gustado más y otro que me ha gustado menos. En especial me ha encantado, me ha parecido un cuento brillante el primero, que se llama Las gafas o Unas gafas. Es la historia de una niña que vive en una familia muy pobre, y resulta que descubren que no ve nada bien y que necesita gafas. Entonces, a través de esta circunstancia, el relato se desarrolla a lo largo de 2 o 3 días en la vida de esta familia, que tiene pues muchos hijos, que la tía, o sea, la hermana del padre, vive con ellos porque ella no tiene su propia familia, no tiene otro sitio donde vivir, entonces digamos que ellos la acogen. Y luego está una de las matriarcas de la zona, una de las condesas o duquesas que vive ahí y que un poco da trabajo a todos los del barrio. Bueno, hay alguna vecina que también interviene, está la madre de esta niña que necesita gafas, que también, bueno, pues
pasa por sus circunstancias y a través de esta circunstancia de la niña necesita gafas, entonces su tía decide ella poner el dinero, porque es un dinero absurdo para las circunstancias que ellos tienen, y durante todo el rato, desde el principio, desde que decide ella comprar las gafas, está, digamos, constantemente haciéndose ella de más por ser súper generosa y súper buena, y a la niña de menos por, fíjate, es que ¿para qué necesitarás unas gafas? Y total, para lo que hay que ver. En todo este dibujo de un montón de personajes, ya digo, sobre todo la mayoría de ellos femenino, vemos que algunos personajes aprovechan la circunstancia del hambre y de la pobreza para ser crueles, para ser despectivos, para ser aprovechados. Y sin embargo hay otros que también viven en estas mismas circunstancias y no es una excusa ser pobre para ser cruel, para ser despreciable, para tratar mal a los demás. Y es una elección, ¿no? Uno puede ser bueno y amable independientemente de si es pobre o rico, de si tiene hambre o no tiene hambre, de si vive en unas circunstancias que le gustan o no le gustan. Y bueno, en general todos los relatos hablan un poco, ¿no?, de las circunstancias de la gente de Nápoles, y me ha gustado mucho, la verdad. Me ha parecido que escribe fantástico. La siguiente escritora que os quiero hablar es una escritora contemporánea, se llama Michela Murgia, y esta es su novela La cavadora, que es una novela de 2009. Murgia es de la isla de Cerdeña y esta historia se desarrolla en la isla de Cerdeña, así que vamos conociendo también la geografía italiana a través de estas novelas. Esta es una novela muy corta y es una novela que explora una de las figuras, no voy a decir mitológicas, sino porque no es mitológica, explora una de las figuras que existían históricamente, al menos en la isla de Cerdeña, imagino que en más sitios, de una mujer que en los momentos últimos de la vida de las personas que estaban moribundas, que estaban muy enfermas y estaban a punto de morir, les ofrece una pequeña ayuda. Este es un tema muy controvertido y es un tema un poco tabú, ¿no? Se sabe que esta figura existe, pero nadie habla abiertamente de esto. Esta novela explora este tema aprovechando además para hablar de la muerte y para hablar de qué es lo que ocurre cuando la gente cree que puede haber alguien que ayude a acelerar el proceso del moribundo, ¿no? Cuando, por supuesto, se trata la cuestión de cuándo es el momento, ¿no? ¿Qué significa eso de que uno ayuda a un moribundo a pasar al otro lado? Y la historia está contada por los ojos de una niña que vive en una familia muy pobre y es la cuarta hija. Su madre está sola porque su padre muere, entonces no tiene recursos para cuidar a todas las hijas, y aquí entra otra figura que también era muy común o es muy común en la cultura italiana, y esta figura es lo que se llamaba la hija del alma, es decir, una mujer o una familia se ofrecía a acoger, no de manera oficial, pero sí a acoger y a adoptar de una manera real a un niño o una niña de otra familia que no podía permitírselo. Entonces la mujer, una mujer del pueblo donde vive esta niña, habla con su madre y decide, digamos, adoptarla de esta manera, ¿no? Acogerla y criarla. Y la niña al principio está muy contenta porque la verdad es que su madre biológica de todas formas no le hace mucho caso y las hermanas en general la tratan bastante mal, entonces ella se siente como muy aislada, y esta mujer la acoge en su casa y bueno, pues le da de comer cosas ricas y tiene su propia habitación. Y bueno, el caso es que según la niña va creciendo, poco a poco va descubriendo que su madre adoptiva, además de ser costurera, además de ser modista,
también se dedica a otras cosas, y cuando se entera de esto, y bueno, que sepáis que no os estoy estropeando nada, esto es una cosa que se sabe muy pronto en la historia, lo que pasa es que un poco la historia juega con que todo el mundo lo sabe, pero la niña no. Entonces, un poco este es el juego dramático un poco del hilo conductor de la historia. Es una novela que me ha gustado mucho, me ha parecido que está bien escrita, el tema es súper interesante, así que me alegro mucho de haberla leído. La siguiente novela también es contemporánea, es una novela de 2011 y se llama La Retornada. Es de la escritora Donatella Di Pietrantonio. Esta es una novela en la que también se tratan las relaciones entre una hija y sus dos madres, y es que en este caso también la niña que cuenta la historia, nuestra protagonista, de pequeña había sido acogida, adoptada por la familia de sus tíos, y cómo empieza la novela es que un día, cuando ella tiene unos 13 o 14 años, sus tíos ya no pueden seguir cuidándola, entonces la devuelven a su familia biológica, que ella no tiene recuerdo de haber conocido hasta entonces, y a partir de ahí empieza un poco su historia, como ella se incorpora a esta casa. En un principio hay un choque muy grande porque su familia biológica es una familia pobre, es una familia muy modesta, y son muchos hermanos los que viven en casa, todo el mundo tiene un montón de tareas, la madre acaba de tener un bebé y entre todas las cosas además también hay que cuidar del bebé, y se encuentra con que tiene una hermana pequeña, que es otra de las grandes protagonistas de esta novela. Es una novela que en su principio me recordó un poco a La juguetería mágica de Angela Carter, en cuanto a una niña adolescente que de repente, de vivir súper cómoda y súper bien y tener una vida totalmente despreocupada, pasa a tener una vida de tareas y de preocupaciones y de trabajo y bueno, pues de hambre, de frío, y es este choque, ¿no?, entre las dos opciones, ¿no?, de cómo se puede vivir una vida fácil o una vida más difícil, ¿no?, digamos. Pero bueno, este es el inicio, ¿no?, que es toda la similitud. A partir de ahí esta novela pues va por otros caminos. Es quizá de todas las novelas de las que voy a hablar de la que menos me ha impactado, menos me ha llegado. Aún así me ha parecido una novela muy interesante, creo que también está muy bien escrita, me ha gustado mientras la leía, pero no creo que sea una de estas historias que recuerde, así que bueno, merece la pena. Sí, si os llama la atención la trama, por supuesto, creo que tiene un desarrollo de los personajes muy interesante. Es una novela que habla sobre la amistad y el amor filial y bueno, las cosas importantes de la vida, ¿no?, y en general de la familia, de lo que es una familia, de lo que eso significa, y en general me gustó, pero ya digo que no puedo decir que me encantara. Bueno, y por último, para completar esta lista de escritoras italianas, tengo que hablaros de Elsa Morante. Si habéis visto alguno de mis otros vídeos, ya sabréis que es una novela que leí el año pasado y que estaba en mis mejores lecturas del año. De hecho, Araceli ha pasado a estar en mi lista de mis novelas favoritas de todos los tiempos. Elsa Morante es una escritora que nace en Roma en 1912 y ella estuvo casada con otro de los grandes escritores italianos, Alberto Moravia, y la verdad es que tuvo una vida no demasiado complicada, pero tampoco demasiado fácil. Esta es su última novela, que se publica en 1982, y poco después de la publicación de la novela ella sufre un accidente y se queda muy tocada por los efectos que tiene en su cuerpo el accidente, y de hecho en 1983 intenta suicidarse, pero es un intento fallido y vive bueno, un poco sola, aislada, encerrada hasta el 85, que es cuando fallece.
Esta historia está narrada por Manuele, que es un hombre de mediana edad que vive en Milán, tiene una vida relativamente cómoda y llega un momento en su vida en que por diferentes circunstancias se queda un poco atascado. Entonces decide emprender un viaje, digamos, emocional, pero también físico, en busca de más información y más datos sobre su madre, Araceli, que era una mujer andaluza que se casó con su padre, que era un italiano, un soldado italiano, y de una familia italiana además de mucho renombre y de mucha categoría, y que por circunstancias de la vida su madre desaparece de su vida, de la vida de Manuele, cuando él es aún un niño. Entonces la novela empieza como él físicamente hace la maleta y se va a buscar este pueblo andaluz del que es su madre. Coge el avión, coge un mapa y mientras hace ese viaje físico, que el viaje físico es casi como una pequeña excusa para arrancar la historia, él empieza a recordar cosas de su infancia, empieza a recordar cómo es que ha terminado en este punto de desesperación vital, ¿no? En el que no encuentra otra opción más que necesitar saber más cosas sobre su madre y por qué su madre era una persona tan importante en su vida. Bueno, esta es una novela absolutamente obsesiva, es una novela que está escrita de una manera que me encantó, me recordó un poco al estilo de Proust, en este modo en el que va pasando de una cosa a otra y va deteniéndose en las cosas que recuerda, que de repente le llevan a otro recuerdo de otro momento. La novela está contada como en espiral, vamos cada vez más acercándonos como al momento cumbre que está dicho, ¿no? Está dicho que va a llegar, que pasó algo, que hubo algo terrible, pero no sabemos qué es hasta, digamos, llegar como al ojo del huracán al final de la novela. Me pareció una narración, ya digo, poética, maravillosa, absolutamente deprimente, también lo aviso, es una novela muy triste y muy dura de leer. Y bueno, como ya he dicho antes, esta se ha quedado como una de mis novelas absolutamente favoritas de todos los tiempos. Estoy con muchas ganas de seguir leyendo a Elsa Morante en este año. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que haya alguna de estas novelas escritoras que os haya llamado la atención y que os apetezca conocer. Si tenéis más recomendaciones para mí, como siempre, por supuesto, dejadlo en comentarios o cualquier otra cosa que os apetezca comentarme. Y como siempre, muchísimas gracias por acompañarme y nos vemos en el próximo. Adiós.